Saludos amigos, hoy es 26 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Las familias de los rehenes intensifican la lucha con el gobierno en un nuevo día de disrupción. 528 madres de soldados a los miembros del gabinete les escriben una carta y dice: si continuamos así no existiremos. Y por último, Israel no debe caer en la tentación de hacer celebraciones. Israel volvió hoy a sufrir disturbios masivos el martes, cuando familiares de rehenes y simpatizantes organizaron una segunda jornada nacional de disturbios en poco más de una semana, exigiendo al gobierno un acuerdo para liberar a los rehenes aún retenidos por Hamás. Las protestas organizadas 690 días después del calvario de los rehenes, se han cerrado carreteras y cruces claves antes de culminar con una marcha y concentración multitudinaria esta tarde en la plaza de los rehenes de Tel Aviv. Se bloquearon carreteras en todo el país, incluyendo la carretera 1 hacia la capital y la 2 hacia Haifa. Enab Zangauker, madre de Matan Zangauker, acusó a Netanyahu de dar largas al asunto. Nuestro pueblo lucha por sus hermanos y hermanas en cautiverio. Netanyahu teme la presión pública. Hagit Gen, madre de Itai Gen, instó: sentaos a la mesa hasta que regrese el último rehén. Itzik Hon, padre de Eitan Hon, condenó al gobierno por arriesgar la vida de los rehenes en una operación militar. Este no es el país que contribuimos. Perdón. Esto es lo que está aconteciendo el día de hoy. Hay una nueva manifestaciones y hay unos nuevos requisitos que se le piden al primer ministro de sentarse a la mesa hasta que se llegue a la liberación de los rehenes. En fin, ustedes saben cuál es mi opinión. A quien hay que pedir esto es a Hamás y no al primer ministro. Y ahora les quiero leer algo sobre una persona que sigue el canal de Labranza TV y sigue mi canal que se llama Esther Atías. Y Esther Atías me mandó el otro día, ayer para ser precisamente más preciso, una carta sobre las 528 madres soldados que escribieron a miembros del gabinete. Y dice que si continuamos así, no existiremos. Ante la expansión de las operaciones de la FDI en Gaza, se envió esta semana una carta de crítica aguda contra los miembros del Gabinete de Seguridad. La carta advertía sobre las consecuencias de continuar con la conducta actual en la guerra. Las madres, incluidas las madres en duelo, estamos conmocionadas y enojadas. Madres de soldados, marchas de las madres, las vigilantes y nombres de la frontera. Todas estas son asociaciones advirtiendo sobre, perdónenme, las consecuencias de continuar con la conducta actual en la guerra, afirmando que pone en peligro a los soldados innecesariamente y más de lo mismo, y que se debe dar un golpe militar severo. Entre las madres de soldados que firmaron el llamado, también había madres en duelo que escribieron: estimados primer ministro y ministros del gabinete, en las últimas semanas hemos estado expuestos a discusiones entre el primer ministro, los ministros y el Estado Mayor. Estamos muy preocupadas porque parece que no se han aprendido las lecciones y estamos a punto de ver con nuestros propios ojos más de lo mismo. Estamos conmocionadas y enojadas porque la gente todavía piensa en este país que ocupar territorio enemigo
y asentarlo con judíos es malo para el Estado de Israel. Las madres enfatizaron su adversión a la idea de que mientras nuestros hijos están luchando, el gobierno está suministrando ayuda humanitaria al enemigo. Da la idea de que la liberación de los rehenes es más importante que el futuro del Estado de Israel y que las vidas de nuestros hijos. Y del hecho de que el fiscal militar y el asesor legal que han mostrado desprecio por la seguridad de nuestros soldados aún influyen en la conducta de la guerra. La realidad no nos permite escapar de las duras consecuencias de decisiones equivocadas. Todos necesitamos entender que la fórmula que dice quién es moral es una ficción y que si no conquistamos Gaza y si seguimos suministrando ayuda humanitaria al enemigo y seguimos esperando al consentimiento de Hamás para la liberación de nuestros hijos, simplemente no existiremos, añadieron las madres. La moral judía dicta que debemos cuidar de nuestro pueblo y nuestros soldados antes que nada, que como se mencionó fue rápidamente unida por 528 madres de 1.500 soldados. Uno de los ministros del gabinete les envió la carta inusual destinada a poner entre los miembros del gabinete la importancia de cuidar de la vida de los soldados. En fin, era una carta que esta señora, Esther Atía, muchas gracias por enviar esta carta, me pidió que si se podía, si yo la podía publicar porque era digna de leer para que todo el mundo se diera cuenta de la otra cara, después de lo que le he leído al principio de las manifestaciones. Esta carta que le leo es la cara opuesta de ciudadanos que piensan de que hay que ir con todo y que está en juego la vida de los rehenes, pero también está en juego la vida de un país y de su ejército. Y por último, Israel no debe caer en la tentación de celebrar. Miren, cabe suponer que el inusual anuncio publicado por el primer ministro el lunes sobre el Líbano no se materializó en el vacío. Probablemente estuvo precedido por contactos indirectos entre los gobiernos israelí y el libanés, con mediación estadounidense, de los cuales solo una fracción se ha revelado ahora. El enviado del presidente Donald Trump al Líbano, Thomas Bagak, viajó recientemente entre Jerusalén y Beirut y también visitó Damasco para impulsar una serie de acuerdos y entendimientos innovadores que hace apenas unos meses parecían ciencia ficción. Estos son posibles gracias a las drásticas transformaciones en el norte del país. ¿Resultado de qué? Pues de la exitosa campaña que Israel lideró contra Hezbollah en el Líbano y posteriormente de la caída del régimen de Assad en Siria. Estos dos acontecimientos marcaron un cambio radical que condujo a un tercer cambio igualmente drástico. Un drástico declive de la posición regional de Irán y de su capacidad de influencia. La pérdida de su protegido sirio, quien había otorgado a Teherán libre acceso a su país para cualquier propósito, desde la fabricación de armas hasta el antrincheramiento militar y la transferencia sin trabas de armas al Líbano, rompió la continuidad territorial que Irán había mantenido durante años entre sí y el Líbano. El duro golpe a su segundo protegido, Hezbollah, mermó significativamente la capacidad de representar una amenaza real para Israel. El duro golpe que sufrió Hezbollah, una evaluación consistente en Israel a lo largo de los años, sostuvo que Hezbollah se creó para disuadir a Israel de atacar las instalaciones nucleares de Irán y en caso de ataque
para tomar represalias en nombre de Teherán. En realidad, el pasado junio, Hezbollah no hizo nada. Esto demostró más eficazmente que cualquier otra cosa el golpe devastador que habría sufrido y su temor de que incluso la limitada fuerza que le quedaba fuera aniquilada. Es probable que Hezbollah también temiera que la reanudación de la guerra en el norte incitara al pueblo libanés en su contra. Durante años la organización cultivó una imagen defensora del Líbano. Ahora es ampliamente percibida en Occidente y dentro del propio Líbano como un impedimento para el restablecimiento de la cordura en la tierra de los cedros. La organización se ve presionada por sus propios miembros, desesperados por la reconstrucción, por la escasez de recursos vitales para su existencia y por el ataque de su legitimidad militar, a diferencia de su legitimidad política. Por parte de otras comunidades libanesas, principalmente los cristianos, incluso dentro de la comunidad chií, bajo el liderazgo de Nabib Berri, algunos están reconsiderando y cuestionando su posición. El nombramiento de Joseph Aoun como presidente, hoy es el presidente del Líbano, un evento que era imposible durante la vida de Hassan Nasrallah y que no habría ocurrido sin el grave daño sufrido por la organización, representa la culminación de estos procesos. Aún no es un representante israelí, es un orgulloso patriota libanés que comprende que Hezbollah pone en peligro su nación. Las medidas que lidera, si bien son coherentes con las demandas de Israel, no están diseñadas para servirlas. Busca poner fin a la presencia de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano y a los ataques en su territorio, y está principalmente interesado en los fondos saudíes para reconstruir su país. Y entiende que el camino para lograrlo pasa por la desmilitarización del sur del Líbano y el desarme de Hezbollah. Israel ya había exigido estas condiciones, pero no tenía ninguna esperanza ante la falta de un gobierno efectivo en Beirut, dado el dominio político y militar de Hezbollah y la falta de un mediador eficaz. La participación estadounidense en el evento, es el CENTCOM estadounidense, mantiene un general en el Líbano que colabora con Barack Obama. Ofrece por primera vez una perspectiva real de que esto suceda. Sin embargo, el camino por recorrer será largo, plagado de obstáculos y probablemente implicará numerosos riesgos calculados como la construcción de un ejército libanés más fuerte que antes para desplegarlo a lo largo de la frontera del norte. La intervención estadounidense también facilita el acuerdo de seguridad que se está forjando en Siria. En este caso tampoco se trata de una cuestión de amor a Israel, sino de los intereses del régimen al-Shahar. Quiere dinero para la reconstrucción y la legitimidad de Siria y entiende que el camino hacia estos objetivos pasa por el eje entre Washington y Jerusalén. Para ello está dispuesto a adaptarse a las exigencias de seguridad de Israel para mantener a las organizaciones yihadistas alejadas de sus fronteras y abstenerse de cualquier escalada militar que amenace al Estado judío. En fin, estas son negociaciones que se están llevando a cabo, digamos que detrás de los telones, para ver a qué punto se puede llegar. Desde mi punto de vista hay mucho más que ganar con el Líbano que con Siria, porque como ya han visto, lo que está buscando Siria es un acuerdo de conveniencia, como lo puede tener Jordania o como lo puede tener Egipto. En fin, nada más por el día de hoy.
Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel. Les envío un cordial saludo a todos ustedes.